Una vez más estamos contigo acá en Daniel Pyro Training y el curso de la exégesis bíblica. Muy bien, quiero darte la bienvenida y quiero decirte que en esta oportunidad estaremos revisando dos pasos importantes de los 12 de Toxa, lo que hemos estado viendo en estos cursos previos. Estaremos viendo en esta oportunidad el paso del contexto literario de la Biblia y también el estudio de palabras clave. Creo que estos dos elementos van de la mano porque a medida que tú vas leyendo la Biblia vas encontrando ciertas frases, ciertas palabras que se repiten en otras partes de la Biblia, y eso tiene que ver también con el paso 10, la intratextualidad, que veremos después. Pero vas analizando palabras que son quizás muy comunes o poco comunes, únicas en el texto y en el libro del profeta, y tú debes tomar en cuenta esas palabras que aparecen, por qué están apareciendo en el pasaje. Lo que vamos a hacer entonces ahora es comenzar con el contexto literario, sin antes recordarte que si no te inscribiste al canal Daniel Pyro Training, lo hagas y lo compartas también con amigos que quieran aprender a estudiar, aprender herramientas para entender mejor las escrituras, para que tú, por tu cuenta, en el tiempo que tú tengas, puedas entender el significado del texto bíblico. Ese es el propósito del canal, el propósito de este curso, específicamente exégesis bíblica. Entonces vamos con el paso 8, el contexto literario. Mira, el concepto sería el siguiente, y tú ves en la imagen algunos nidos de aves, vemos 4 en la imagen, ¿no? Y el concepto dice así: la teología bíblica mira más a la escritura como un todo. Todos los textos bíblicos, las palabras, los versículos están interrelacionados porque, de acuerdo con la escritura, hay un solo autor que es Dios a través del Espíritu Santo, y hay diferentes autores bíblicos, personas que fueron instruidas por el Espíritu Santo para poder escribir mensajes. ¿Está bien? Ahora, el contexto literario se centra en las partes individuales, tal como nos llegan dentro de su contexto canónico general. ¿Entiendes? Esto es muy importante. Es decir, que el contexto literario se concentra en los detalles de un pasaje bíblico en específico. ¿Y qué significa contexto literario? Que debemos mirar un poco más antes del versículo del texto que estamos leyendo, un poco después. Y no hablemos solo de un versículo, sino de una porción de la Biblia que tiene un principio y tiene un final. Hay marcadores del discurso en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. No voy a indagar tan profundamente en esta oportunidad en cuáles son esos marcadores de discurso. Sí, en el canal encontrarás algunos videos, un video específicamente acerca de marcadores de discurso en el hebreo, que nos ayuda a poder saber cuándo comienza un pasaje bíblico y cuándo está terminando, y dónde hay entonces una idea completa. Pero en español también podemos leer y entender y reconocer cuándo está comenzando un pasaje y cuándo no, y cuándo termina. Mira, dice, es la diferencia entre mirar una colcha entera y mirar uno de sus cuadrados individuales, que a su vez tiene su propio color, textura e historia. Y aquí vemos un árbol con 4 nidos, ¿no? Si nos acercamos podríamos ver tan solo uno, pero si alejamos nuestra visión o el lente con el que estamos tratando de ver esto, podemos reconocer que hay más de un nido, ¿no? Pero todos son parte o están en un árbol, y quizás ahí los nidos tienen relación porque quienes viven ahí en esos nidos son aves afines. En fin, vamos con 3 elementos importantes del contexto literario antes de ver un caso de estudio, que es lo que más nos gusta, creo. A mí me gusta estudiar la Biblia, analizarla, vamos a decir, parte por parte, pedazo por pedazo. Vamos con la colocación literaria. Hay preguntas que hay que responder en el estudio del contexto literario. Preguntas como las siguientes: ¿forma el pasaje parte de un conjunto literario más amplio que tenga un principio, un nudo, es decir, un desenlace, un clímax, ahí está el clímax, y el desenlace discernibles? Otra pregunta: ¿qué conduce al pasaje? ¿Por qué el autor bíblico escribió ese pasaje bíblico? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué se desprende de este pasaje? Hay implicancias, hay incidencias, hay consecuencias producto del
pasaje escrito en cierta parte de la Biblia, cómo está organizado el libro y cómo encaja el pasaje en la sección. El libro, las divisiones canónicas, el testamento, toda la Biblia. Bueno, si queremos revisar el contexto literario tenemos que ir al capítulo donde se encuentra el pasaje, quizás a una buena porción del libro, a todo el libro, a la sección del Antiguo Testamento. Hay algunas secciones como el Pentateuco, los profetas, los former prophets que se dice en inglés, que serían los libros históricos que nosotros llamamos. Estarían los salmos, los libros sapiensales, están los 12, los profetas menores, están los profetas que decimos mayores, que serían los profetas postreros, que narran los últimos años o siglos de vida del pueblo judío y del reino del norte y del sur también. Es decir, tenemos que tratar de responder estas preguntas cuando vemos el contexto literario. Eso es la colocación literaria. Vamos con la función literaria. Y la pregunta que aparece primero es la siguiente. ¿Cuál es la idea central del libro en su conjunto? Quizás tengamos que ver a todo un libro. Quizás no. ¿Qué papel desempeña este pasaje concreto en el argumento o razonamiento del libro? O del capítulo, para ser más específicos. Aquí se trata de discernir su función, ¿no? El pasaje completa, añade, introduce, contrarresta la parte del libro de la que fue parte, sí o no. ¿Qué aporta al conjunto? Y el estudio de caso que vamos a ver enseguida es bien interesante. Se desprende del pasaje previo. El pasaje que vamos a ver enseguida para estudiar es una respuesta a la situación espiritual e histórica de el reino del norte. Tú ya verás. Entonces hay un propósito muy especial para que aparezca el texto que vamos a estudiar ahora. Y esta parte más, el detalle literario. Preguntas como estas es importante ver, tratar de responder en el contexto literario. ¿Hasta qué punto es exhaustivo o selectivo este pasaje? Hay historias que traen muchos detalles, hay historias que no traen muchos detalles, apenas dan un detalle. Ese único detalle puede ser muy importante. ¿Hay algún detalle que te ayude a discernir si fue escrito en relación con una situación cultural o histórica concreta? Eso es lo que vamos a ver en el pasaje de Primera de Reyes capítulo 17. Ese es el pasaje de estudio de caso de hoy. ¿Está bien? ¿Qué más? Presenta el pasaje material desde una perspectiva distinta. ¿Y qué te dice esto sobre las intenciones del autor? Todo esto. Estudio de caso del contexto literario. Primera de Reyes 17, capítulo 17, verso 1 al 7. Ese es el pasaje escogido para poder analizar el pasaje, claro, y poder también responder las preguntas que vimos hace un momento. Este pasaje, quiero que sepas que este pasaje surge, es un pasaje bíblico que surge como respuesta divina al reinado de Acab, rey del norte. Ahora bien, para que tú estudies, para que compartas en un grupo pequeño, en tu iglesia, en una predicación, una porción de la Biblia, es importante que veas el contexto. ¿Y qué decimos? ¿Qué más infiere la palabra contexto? Es importante que tú mires qué ocurre antes del pasaje que escogiste para estudiarlo o para compartirlo. ¿Y qué ocurre después? Los versículos previos a Primera Reyes 17, es decir, Primera Reyes 16, 29 al 34, son importantes que lo leas y lo comentes con la audiencia que vas a compartir el pasaje. ¿Por qué? Porque presenta el reinado de Acab, uno de los personajes principales de esta perícopa. Está bien, y menciona algunos detalles que terminan haciendo mucha lógica para que Elías, el tisbita que aparece en Primera Reyes 17, le hable de la manera como le habla al rey Acab. Si tú no lees Primera Reyes 16, 29 al 34, por lo menos ese pasaje, no vas a entender muy bien cuál es el significado de estos 7 versículos en el libro de los reyes. Y las preguntas que veíamos hace un momento trataban de llevarnos a encontrar el significado de por qué se encuentran estas historias en la Biblia, ¿no? ¿Cuál es por ejemplo, cuál es el motivo del autor?
por qué Dios permite a través del Espíritu Santo que el autor de Reyes narre y escriba esta porción. 7 versículos de Primera Reyes 17. ¿Por qué? Porque en Primera Reyes 16, 29 al 34 se narra de que Acab, hijo de Omri, que fue un rey malo también, así como Acab, siguió los pecados de su padre. Y también de Jeroboam. Jeroboam fue el primer rey del norte que provocó una división al reino de Israel. Y que para que los israelitas de la parte norte del reino no vuelvan a Jerusalén, que estaba en el sur, en Judá, colocó en lugares altos, en cerros, en Dan y en Betel, becerros de oro para ser adorados como si fuese Dios mismo el que estaba ahí para ser adorado. Entonces, este Acab también sigue los pasos de la idolatría, así como su padre Omri. Eso dicen esos pasajes. ¿Y qué más dice la antesala al pasaje nuestro? Que este Acab se casa no con una israelita o una judía, se casa con una extranjera. Y no hay nada de malo de casarse con extranjeros. Sin embargo, este rey se casa con la hija del rey Sidonio y Tiro. Era un rey de dos naciones, Tiro y Sidón, que se llamaba el rey Et-Baal. Con él está Baal, así significa el nombre de este rey Sidonio. ¿Ok? Con él está Baal. Y el nombre de la esposa de Acab, Jezabel. ¿Tú escuchaste alguna vez de Jezabel? El nombre de Jezabel viene de Jebús, que es otro nombre para el rey favorito de los sidonios, Baal. ¿Y quién es Baal? Baal es el rey, es el dios de los sidonios, pero también es el dios de la lluvia, del rocío. Es el dios que hace llover y que gracias a la lluvia hay bonanza, hay buena agricultura, hay comida, hay alimento, hay todo. Ese es el contexto, por así decir, histórico de Primera Reyes 17, 1 al 7. Qué importante repasarlo. Ahora, con ese contexto literario, porque hemos revisado lo que dice rápidamente, lo que dicen los versos 29 al 34 de Primera Reyes 16, vamos con Primera Reyes 17. Entonces, luego de escuchar que Acab es un rey del reino del norte, del pueblo de Israel, pero que se casa con una pagana. Y el pasaje de 1 Reyes 16 también dice de que Acab levanta una imagen, una estatua, una casa de culto a Baal en Samaria, la capital de Israel, haciendo oposición a la adoración al Dios verdadero, diciendo que Baal es el Dios para los sidonios de la lluvia, el que produce el rocío. Muy bien. Dios manda a Elías a hablarle a Acab acerca de rocío, de lluvia y de sequía. Entonces mira cómo cobra sentido el mensaje de este profeta Elías en el versículo 1, que está ya ahí adelante, en la pantalla. Mira cómo cobra sentido cuando nos damos cuenta del contexto previo a este pasaje. Y leo para ti los versículos siguientes que dicen así. Tú lo puedes encontrar también en tu Biblia. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, ya sabemos quién es Acab, es rey del norte, es un rey. Vive el Señor. Esta es una frase importante, esta es una frase que la expresan los profetas, la usan los profetas de parte del Señor para dar una reprensión, para omitir para dar un juicio, para emitir un juicio, para dictar una sentencia. Vive el Señor. Y él está usando esta frase. Mira, esto vamos a analizar un poco más en las palabras clave, en la sección de palabras clave, pero ya te doy un pincelazo de cuán interesante es estudiar la Biblia y cuán importante es analizar algunas palabras y algunas frases que aparecen en la Escritura. Seguimos con la lectura. Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Esta es una sentencia durísima a Acab.
Elías va al encuentro del rey Acab. Seguramente estaba su mujer, estaban algunos criados, como se menciona ahí, o se ve la imagen, o lo encontró en el campo. Eso no menciona claramente el pasaje, pero hay un encuentro y el profeta le dice de que no habrá lluvia. La pregunta sería, que creo que respondimos, pero hacemos hincapié. ¿Por qué el profeta de Dios va a vaticinar de que no habrá lluvia en el territorio de Israel? ¿Por qué? Porque Acab ha dejado a Dios. Porque Acab confía ahora, gracias a su esposa, confía más en el dios de la lluvia, Sidonio, el dios Baal. Y por eso viene la reprimenda y esta sentencia de que no habrá lluvia, para demostrar quién es el Dios verdadero en Israel. Mira, con esta frase que acabo de repetir, ya di la respuesta o el desenlace al capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y también nos damos cuenta de cuán importantes son algunas frases en nuestro pasaje que provocan un desenlace más posterior. Seguimos con el pasaje. Y vino a Elías la palabra del Señor. Muy bien, Dios le habla a Elías. Y Elías escucha y está atento. Diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Kerit, que está al oriente del Jordán. Analicemos brevemente este pasaje. ¿Qué dicen? ¿Qué está diciéndome la escritura acerca de Elías? Elías es un profeta que valientemente se enfrenta a Acab con un mensaje, con una sentencia terrible. Pero Dios advierte al profeta. ¿Por qué Elías tiene que esconderse? Porque seguramente hay una orden de aprehensión o de muerte a Elías por el mensaje que le dio al rey. Seguramente la esposa escuchó y están enojados todos ahí diciendo, bueno, este profeta no va a traer discordia ni va a asustar al reino de Israel, vamos a buscarlo. Así que Elías tiene que esconderse. Dios, mira, está, según lo que acabamos de leer, Dios está cuidando, protegiendo a su profeta, a su hijo. ¿Cómo lo hace hoy en día contigo y conmigo también? Desde luego que sí. Y le dice, ¿dónde va a ir a vivir? Le dice, sal de acá y vete al arroyo. Muy bien. ¿Y qué hace Elías? Elías, de paso, Elías significa el Señor es mi Dios. Eliyahu. Se pronuncia así la palabra, el nombre de Elías en hebreo. Eliyahu. Mi Dios es Él. Él es mi Dios. Eso significa Elías. Entonces, el nombre del profeta también está denotando la confianza que tiene que tiene el profeta Elías en el Dios verdadero y no en el Dios falso. Más de esto en las palabras clave, ¿está bien? ¿Qué más? Vamos a revisar un poco más de este pasaje tan interesante. Y acá termina. Estos otros versículos dicen así. La orden continúa. Dios está hablando. Y beberás del arroyo. Y he ordenado a los cuervos que te sustenten allí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor. Pues fue y habitó junto al arroyo Kerit, un riachuelo, que está al oriente del Jordán, al lado este del río Jordán. ¿Y qué dice después la historia bíblica? Y los cuervos le traían pan y carne. Algo sorprendente e interesante es que le traían por la mañana y le traían pan y carne al atardecer. Y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó, porque no había caído lluvia en la tierra. Estos 4 versículos que acabamos de leer están llenos de mensaje, de esperanza, de verdad y de congruencia con lo que leímos previamente. Hago hincapié en esto. Dios dice que ordenó a los cuervos que sustenten a su profeta. Contrario a lo que sucede con Acab, Jezabel y su dios Baal, que no puede impedir el
la falta de lluvia que no puede impedir la sequía, Dios todavía está en control de la naturaleza. No solo no hace caer agua o lluvia en Israel, en el reino del norte, sino que también puede ordenar a las aves, a su creación, para que hagan conforme Él pide. Ya con esta ordenanza de cuervos que le llevan comida a Elías, el autor quiere despertar confianza en el lector de ese tiempo y en el de hoy también, en el poder supremo e inigualable de Adonai, del Señor, el Dios de Elías. ¿Qué más me llama la atención de este pasaje? Que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque esto es importante. Quizás analizamos más esto en palabras clave, pero te doy solamente acá un detalle, ¿está bien? Los reyes de ese tiempo podían comer 2 veces al día carne. Una persona común y corriente no podía comer carne 2 veces al día por la economía, seguramente, y por otros detalles. Así que, ¿qué se está infiriendo acá? Aunque Elías está huyendo, es un fugitivo de su país, está exiliado, por así decirlo, no deja de comer en la mesa del Rey de Reyes. Dios, que es Rey del universo, le da de comer a Elías como si fuera también un príncipe, como si fuera parte de la realeza. Así está tratando Dios, el Dios de los cielos, a su profeta Elías, como un rey, como un príncipe, como un magnate. Aunque Elías está exiliado, Elías está escondido, nadie debe saber dónde se encuentra, está en el norte, por el río Jordán, cerca de un pequeño río, no sabemos cuánta sombra había, pero come como rey, como si estuviera en la casa del rey. Eso es impresionante notar. El pasaje bíblico con esta descripción está también haciendo hincapié de que Dios provee a sus hijos cuando son fieles y que Dios no se olvida de sus hijos pese a esta situación triste de toda la ciudad, todo el país de Israel, la sequía, que duró 3 años y un poco más. Este es el contexto literario. Hemos analizado brevemente el contenido de las palabras y las frases de estos 7 versículos. Ahora nos toca revisar las palabras clave del mismo pasaje para ir entendiendo mejor lo que el autor quiere decirnos y lo que Dios a través del autor bíblico quiere decirnos en este pasaje. Vamos ahora con el paso 9, palabras clave. Muy bien, vamos ahora entonces con las palabras clave de nuestro texto de estudio, Primera de Reyes capítulo 17, versículo 1 al 7. Este de paso es el paso número 9 de los 12 de Toxa, referentes a la exégesis bíblica. No te olvides de ello. Vamos entonces con este que está ligado con el paso 8, que es el contexto literario. Y del texto que leímos, que acabamos de revisar, leer, entender, los 7 versículos de Primera de Reyes 17, los 7 primeros versículos, rescato algunas palabras y frases clave que me ayudarán y te ayudarán a ti a entender mejor este pasaje y el significado del mismo, porque debemos entender algo, que Dios a través del autor bíblico permitió que el autor bíblico, el personaje bíblico que escribió el libro, el pasaje que vamos a leer y cada uno que está en la Biblia, permitió que escriba ciertas cosas, que registre ciertos momentos, ciertos episodios, por un buen motivo. Todo tiene un objetivo, una razón de ser en la Biblia. Nada se escribió al azar. Eso es importante considerar. Nada es casualidad. Entonces, revisemos los nombres de los personajes de esta historia, que creo que son importantes y tienen un significado importante para todo el capítulo del libro y el libro en general. El primer nombre que vale la pena mencionar o repasar es Elías, que en hebreo se pronuncia Eliyahu, como hace rato lo mencionamos.
¿Qué significa Eliyahu? Significa Él es mi Dios. Y es importante rescatar el nombre de Eliyahu. ¿Por qué? Porque es un contraste a cómo el pueblo de Israel, gracias al rey Acab y el paganismo que introdujo y la adoración a Baal, piensa. El pueblo, todo el pueblo, confía ahora más en Baal, el dios de la lluvia, que en el Dios de los cielos. Entonces aparece un profeta cuyo nombre es Eliyahu. Mi Dios es Él y no Baal. Entonces el nombre de Elías está en oposición a la forma de pensar, a la cosmovisión de los israelitas del tiempo del rey Acab. Vamos con otro nombre que aparece no en nuestra perícopa, pero antes, unos versículos antes, Jezabel. ¿Es importante este nombre? Claro que sí, porque a través del capítulo 17 y 18 se conoce la intención de esta mujer hacia Elías. Quiere matarlo luego que descubre que Elías acabó con sus 450 profetas en el Monte Carmelo, en el capítulo 18. ¿Qué significa Jezabel? Viene del fenicio, muy posiblemente, y de la palabra Zebul, que sería uno de los nombres de Baal, el dios de la lluvia en Sidón y en Tiro. Recordemos brevemente, dijimos que Jezabel era hija del rey Sidonio, de un rey sidonio, pagano, y de Tiro también. Y el dios de la lluvia, el dios de la prosperidad, era Baal. Ahí tenemos en hebreo el nombre de Jezabel, que se pronuncia como Isabel, que tendría el siguiente significado. ¿Dónde está el que te da? Baal daba lluvia y bendiciones, y es una ironía el nombre de Jezabel en la Biblia hebrea, porque cuestiona la pregunta, ¿no? ¿Dónde está el que nos sirve, el que nos da lluvia, el que nos da bonanza? Parece que no está, ¿no? Isabel, ¿dónde está el que te da? En este capítulo 17 y 18, Baal no responde a las oraciones de sus profetas. No está el rey, el dios Baal, no existe, no responde, no habla, no actúa. Y tenemos a Acab, un padre hermano. Eso significa Ahab en hebreo, ¿no? Un padre hermano. O tal como el papá. Entonces Acab se compara mucho o se lo describe mucho o con mucho parecido a su padre Omri, que también fue idólatra, que se olvidó de Dios. Ahí tenemos el nombre de 3 personajes importantes de nuestro pasaje de estudio. Y algo más, Baal. Baal, ¿quién es Baal? Reiteramos, es el dios de la lluvia de los sidonios, de la gente de Tiro del norte de Israel. Y en los mitos de Ugarit, Baal se describe como el que riega y proporciona pan al pueblo y que vence a las fuerzas de la muerte y el hambre. Entonces, a través de la sequía que profiere y la profecía que Elías profiere de que no habrá lluvia, Baal está en tela de juicio, ¿no? Baal está en el estrato de juicio para que él demuestre si realmente es el dios de la lluvia, el dios de las bendiciones, el que proporciona pan o no. Miren qué importante analizar los nombres en este pasaje bíblico. Ahora bien, hay una frase muy importante en el pasaje que se repite 44 veces en el Antiguo Testamento y 14 en el libro de los Reyes, en los 2 libros de los Reyes, que antes era pues simplemente uno. En la Biblia hebrea hay un libro, los Reyes, ¿no? Pero en español pues leemos primero de Reyes, segundo libro de Reyes. La frase es vive el Señor, que se podría traducir de alguna otra forma también, desde luego. En hebreo la frase es Hay Adonai, Hay Adonai. Es una frase que se la usa para un pronunciamiento solemne. Vive el Señor, Dios de Israel es otra. Bueno, es la frase quizás más completa que aparece en nuestro pasaje, en el versículo 1, si no me equivoco, que significaría vive el Señor Dios de Israel, Hay Adonai, Elohei Israel. Aparece 2 veces en el Antiguo Testamento y la segunda vez que aparece es antes, en el caso del rey David, en 1 Samuel 25,
cuando está por matar a Nabal, esposo de Abigail. Y dice David, vive el Señor, el Dios de Israel, que si no llegabas a tiempo yo iba a matar a toda tu gente y a tu esposo. Entonces, David y Elías pronuncian esta fórmula usada para hacer, repito, un pronunciamiento solemne, casi todas las veces relacionado con Dios. Claro que Saúl también usa la expresión, vive el Señor, que nadie comerá un pedazo de pan hasta que hayamos ganado la victoria sobre los filisteos, ahí en Primera de Samuel. Dios no le mandó a decir eso a Saúl, él simplemente trató de proferir un juramento para que se cumpla y la gente tenga miedo y lo obedezca, ¿no? Entonces Elías está usando esta frase, esta fórmula para que Acab se dé cuenta de que lo que está diciendo es un juicio. Es un pronunciamiento que de verdad debe prestarse atención. Es una palabra clave, una frase clave. Vamos con algunas más. Otra palabra clave que creo que es importante es la palabra satar, que se traduce como esconder. Aparece 81 veces en el Antiguo Testamento y cuando va acompañada de la conjunción vav, como en ve, ¿no? Vesatar, aparece 16 veces en el Antiguo Testamento. Y hay dos particularidades. Una de que Dios esconde su rostro, es decir, su presencia. Cuando leemos Dios esconde el rostro, está diciendo Dios voy a esconderme de ellos, no voy a hacerme evidente a mi pueblo. No esconde su presencia, su compañía, su protección de su pueblo. Es una connotación. La segunda sería de que Dios esconde a sus profetas, a sus escogidos, para que éstos no mueran en mano de sus enemigos. Ahí tenemos el caso de David, que se escondió de Saúl por muchos años. Tenemos a Josías, tenía 7 años cuando la esposa del sacerdote le escondió de Atalía. Tenemos a Jeremías y Baruc, que fueron escondidos por Dios para que el rey de ese tiempo no los colgase, no los matase. Entonces, al leer la orden de Dios a Elías, ve y escóndete allá por el río Kerit, yo te voy a dar alimento, etcétera, etcétera. Dios demuestra su cuidado, su cariño hacia el profeta, porque sabe que al pronunciar esta profecía habrá persecución, habrán problemas, habrán momentos angustiosos y Dios está advirtiendo a su profeta de que él debe esconderse y le está diciendo dónde. O sea, Dios va a esconder a su profeta, Dios lo va a cuidar. ¿Para qué? Para que el enemigo y las personas, los humanos o la mano humana, digamos, que trata de acabar con su profeta, no lo encuentre. Y el profeta se mantenga con vida hasta que termine de cumplir su tarea. Rápidamente me acuerdo de la historia de Juan, el profeta, el discípulo amado de la Biblia, del Nuevo Testamento, que fue echado, dice, en un caldero de aceite hirviendo y vivió. ¿Qué pasó con ese profeta? Dios cuidó también a ese profeta. Y una lección rápida podemos extraer de esta palabra que aparece y de la orden que aparece de Dios a Elías: escóndete. Dios cuida de sus hijos, los protege, los ama, ¿no? Y el versículo de Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el mal y se esconde. O sea, esconderse no es de cobardes, es simplemente un momento y una decisión que tomar para sobrellevar situaciones difíciles en algunos momentos de nuestra vida. Palabra clave: satar, esconder. Tenemos acá otra palabra clave, que sería escoger o mandar. En nuestro pasaje se traduce como mandar. Yo mandaré a los cuervos que te den de comer en la mañana y por la tarde. Ahora, la palabra tzavá aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Mira, como 494 veces. 18 veces en Primera de Reyes y 2 veces en el mismo capítulo. Primera Reyes 17, donde Dios es el autor de la acción. El patrón es piel,
Hay 7 patrones o binyan en el hebreo. Y el patrón piel se dice que es causativo de estado. Causa un estado y es repetitivo o iterativo. Entonces Dios está mandando o mandará una y otra vez repetidamente a los cuervos a que alimenten a su profeta, que está escondido, que nadie lo puede encontrar. Solamente Dios sabe dónde están y los animales, las aves en este caso, le hacen caso a Dios. Dios está en el control. Dios manda a unos cuervos en los primeros 7 versículos del capítulo 17 y mira que después que se seca el río, porque así termina nuestra perícopa, se secó el río. En la siguiente parte, en el siguiente pasaje de nuestro capítulo 17, Dios manda a una mujer. Ese pasaje no lo estamos analizando ahora, pero dice, yo mandaré o yo mandé a una mujer. Y uno puede preguntarse, bueno, con esa traducción de la Reina Valera 95 y alguna otra versión, así que Dios manda a los seres humanos como si fueran títeres, como si fueran cosas. Hay que analizar esta palabra. Tzavá suele traducirse muchas veces como el mandamiento, la ordenanza de Dios a su pueblo. Puede significar eso. También puede significar comisionar, delegar una tarea, como en Números 27-19, mandar, instruir, ¿no? Capacitar, instruir, ordenar, Levítico 13-54, o confiarle una tarea especial a alguien, como se lo menciona en 1 Reyes 1:35, con referencia a Salomón. Dice, yo escogí a mi hijo. ¿Quién es su hijo? Salomón. Y lo escoge. La misma palabra, la misma raíz, tzavá, aparece en 1 Reyes 1:35, pero no se traduce como mandar. El pasaje no se traduce en español, yo mandé a mi hijo, sino yo escogí. Entonces, cuando leemos más adelante en el capítulo 17 de 1 de Reyes, yo he ordenado a una mujer que te sustente, que te dé pan, he ordenado, se traduce así, ordenado, he mandado. Podríamos traducir, yo le confié la tarea especial a una mujer para que ella te sostenga, te mantenga. Yo escogí, instruí, capacité a unos cuervos para que te den alimento, para que no se lleven el alimento a otra parte, sino te hagan llegar el alimento. Mira cómo podemos entender mejor las palabras de nuestro pasaje cuando miramos cómo se traducen en otras partes de la Biblia. Y es que, bueno, es cierto también que una palabra tiene significado solo en su contexto, pero mirar cómo se traduce esta palabra en otras partes de la Biblia me ayuda a entender mejor la versatilidad, el matiz que tienen las palabras hebreas en el Antiguo Testamento, en las Escrituras. No podemos simplemente traducir con una palabra en español una palabra en hebreo. Es difícil porque tiene mucha riqueza el hebreo. Está bien, otra palabra clave entonces fue escoger, mandar. Dios está al control. Eso tenemos que rescatar acá en esta historia. Y una más tenemos acá. La palabra secar o yavash. Yavash aparece 77 veces en el Antiguo Testamento y 2 veces en Primera de Reyes. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es bueno ver cuántas veces aparece una palabra. Una hapax legomen es una palabra que aparece por única vez en todo el Antiguo Testamento. Y es difícil comparar el significado de este pasaje, de esta palabra que aparece en mi pasaje, digamos, en otra parte de la Biblia, porque es una hapax legomena, aparece una sola vez, pero yavash aparece 77 veces. Y es bueno repasar, mirar cómo se traduce esta palabra en las otras 77 veces, o por lo menos en el libro donde estamos leyendo, en este caso Primera de Reyes. En Primera de Reyes, 2 cosas se secan. Primeramente, la mano de Jeroboam, que quiso matar al profeta, que no tiene nombre, en Primera de Reyes 13, si no me equivoco. Y el arroyo de Kerit también se seca. Qué importante esto, ¿no? Las 2 cosas, las 2 ocasiones, ocurren gracias a la intervención divina. Hubo una profecía. El versículo 1 de Primera Reyes 17 dice, Dios dice que no habrá lluvia durante ese tiempo. Entonces el arroyo se seca en Kerit. ¿Por qué? Porque Dios
está cumpliendo su palabra. La profecía se está cumpliendo. Dios no miente. Dios manda a decirle algo a su profeta y eso se va a cumplir y se está cumpliendo. Hay que creer en el profeta, hay que creer en Dios. El arroyo se seca y la mano de Jeroboam se secó también. ¿Por qué? Porque Dios cuidó a su profeta de que Jeroboam lo mate o le haga daño. Pero también la palabra aparece otras veces, como en Génesis 8:7, donde Dios envía también un cuervo, como nuestra historia, cuervos, hasta que las aguas se secan luego del diluvio, luego que llovió durante 40 días y 40 noches en la tierra y toda la tierra se llenó de agua. Noé sacó del arca a un cuervo, fue enviando un cuervo ahí para ver si las aguas estaban secas o no. En Josué, capítulo 2, verso 10 y en el capítulo 5, verso 1, se dice que Dios hace secar las aguas. Bueno, recuerda Josué que Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo y que también Dios seca o secó las aguas del río Jordán para que Israel cruzase del este al oeste, a Canaán, hacia Canaán, la tierra prometida. Y en Jeremías 23:10 encontramos también el uso de esta palabra yavash, secar. ¿En qué contexto? El pasaje menciona que por la maldición, por el pecado del pueblo, la idolatría, los pastizales del desierto se secaron. Entonces hay cierta relación de estos pasajes, Génesis, Josué y Jeremías especialmente, que los pastizales se secan por el pecado del pueblo. ¿Y por qué no hay agua? ¿Por qué se secaron los arroyos, Kerit en 1 Reyes 17? ¿Por qué? Por el pecado del pueblo. Porque el pueblo decide, y gracias a su rey, Acab, decide adorar a otro Dios que no es el Dios de los cielos, sino a Baal, el supuesto Dios de la tormenta. Pero ya notamos en la historia de que Baal no tiene poder sobre la tormenta, sobre la lluvia, porque no envía ningún poquito de agua. Todos los ríos, riachuelos se están secando en Israel, porque Dios es el verdadero Dios de la tormenta y de todo. Resumamos entonces el tema de hoy, de esta oportunidad. Al hacer exégesis bíblica hay que prestar atención al contexto del pasaje, es decir, ¿qué dice la Biblia antes y después del texto en cuestión? Y segundo, las palabras escogidas por los autores bíblicos fueron escogidas por buenas razones. Hay que prestar atención a las palabras que se repiten en el pasaje o capítulo y a las palabras únicas que aparecen en el pasaje que dijimos que se llaman hapax legomena. Y tercero, mirar en el resto de las escrituras cómo se traduce una de las palabras clave de mi texto de estudio. ¿Para qué? Para que me ayude. Mirar a estas palabras me ayuda a entender mejor su significado, como la palabra yo mandé a la viuda, ordené, podríamos traducir yo la escogí para esta tarea especial. Muy bien. Hay lecciones que podemos sacar de este pasaje. Yo te invito a que tú saques las lecciones espirituales, de aplicación para la vida de este pasaje. Mi intención acá es revisar el texto bíblico contigo, mostrarte los pasos de la exégesis bíblica y poder dejar en tus manos una manera, una forma de estudiar la Biblia, pero de una manera sistemática, de una forma clara y segura y confiable. Hemos repasado el paso 7, 8 y 9. Paso 8 y 9 ahora, ¿no? El contexto literario y estudio de palabras clave. Nos queda en esta parte de contexto la intratextualidad. Revisar la intratextualidad del paso número 10, que lo estaremos repasando muy pronto. Si es que aún no te inscribiste al canal, te invito a que lo hagas, que compartas también este video para que les ayude a muchas personas, y si no viste los demás temas también míralos. Que te vaya muy bien y estamos de vuelta muy pronto con otro tema de este lindo curso Exégesis Bíblica.